Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de las particularidades de la protección radiológica en radiodiagnóstico. Nos vamos a circunscribir a radiodiagnóstico médico. Y en una próxima clase hablaremos de las particularidades de la protección radiológica en intervencionismo, atendiendo a lo que tiene que ver con la exposición ocupacional, la exposición del público y la exposición médica. Quiere decir, si bien en la clase anterior vimos los requisitos en general organizacionales de la protección radiológica, hoy ya nos vamos a referir a los requisitos fundamentales que tienen que ver con la exposición ocupacional, con la exposición del público y con la exposición médica. El objetivo es transitar por los tres tipos de exposiciones y ver qué aspectos de seguridad radiológica hay que garantizar para que pues de alguna forma se controle adecuadamente la exposición ocupacional, la exposición del público y la exposición médica. Y bueno, iremos recorriendo los tres tipos de exposiciones y viendo los aspectos que están relacionados con ellas. En primer lugar, vamos a hablar de exposición ocupacional. Recordar que la exposición ocupacional es la exposición que sufren los trabajadores en el curso de su trabajo. Y los trabajadores incluyen ahí a los tecnólogos o licenciados en imagenología que operan los equipos, los médicos de diferentes especialidades que participan en el proceso de radiodiagnóstico, por ejemplo, los médicos radiólogos, pueden ser también, por ejemplo, los médicos estomatólogos o odontólogos, que también, ustedes saben, en muchos casos ellos mismos son los que operan los equipos en los consultorios, o puede ser cualquier otro personal que de alguna forma, como parte de su trabajo, se exponga a las radiaciones que emiten estos equipos en las diferentes prácticas que van desde odontología, mamografía, radiología convencional y tomografía. Ese va a ser el espectro que vamos a ver en la clase del día de hoy. ¿Cuáles son los riesgos a los que están expuestos los trabajadores ocupacionalmente expuestos que trabajan en radiodiagnóstico? Bueno, afortunadamente, el riesgo fundamental a que están expuestos es el de exposición externa. Quiere decir, estos trabajadores de alguna forma se exponen a la radiación externa que incide sobre ellos debido a las fugas que puede tener el cabezal del equipo de rayos X que operan, debido a la dispersión que pueda tener la radiación X en el cuerpo de los pacientes cuando realizan el estudio, incluso a la dispersión que pueda ocurrir en las propias barreras que, del local donde está instalado el equipo de rayos X que ellos operan o a los cuales ellos de alguna forma se exponen. De manera que este riesgo es lo podemos tener en la aceptación y puesta en servicio de los equipos de rayos X, quiere decir, durante la aceptación y puesta en servicio de los equipos, obviamente hay que poner los equipos a irradiar y por tanto los trabajadores que estén involucrados en estos trabajos pueden recibir exposición externa. Durante los controles de calidad de los equipos, que también los equipos se ponen a irradiar y los trabajadores pueden exponerse a la radiación externa producto de la operación de esos equipos. Ya durante la realización de los estudios a los pacientes, que es la fuente, digamos, fundamental a la cual ellos se exponen,
los trabajadores ocupacionalmente expuestos, porque es lo que hacemos más frecuentemente. Quiere decir, un grupo de estudio que hacemos frecuentemente, que hacemos todos los días prácticamente, y durante esos estudios, pues los trabajadores también se exponen. Y también se exponen durante los incidentes o accidentes que eventualmente puedan ocurrir en estos equipos. Quiere decir, si bien recuerden, quienes más se exponían eran los pacientes, en el caso de los incidentes y accidentes, pero bueno, también eventualmente se exponen los trabajadores, porque alguien puede quedarse dentro del local de tomografía, por ejemplo, durante la realización de un estudio, algún trabajador, porque alguien puede entrar inadvertidamente a un local de radiodiagnóstico convencional durante la realización del estudio, o por un fallo que pueda ocurrir en el equipo. Recuerden que uno de los accidentes que vimos fue por un fallo del temporizador de un equipo de odontológico, que pueda llevar también a un incidente o un accidente. Ante todas estas fuentes de exposición, hay tres medidas fundamentales para reducir el riesgo de exposición externa, que son distancia, tiempo y blindaje. Toda la protección radiológica, todas las medidas de protección radiológica que al final se tomen para la protección radiológica del trabajador estarán dirigidas a aumentar la distancia entre el trabajador y la fuente de radiación, reducir el tiempo en el cual el equipo está irradiando y está de alguna forma exponiendo al trabajador, y por último, concibiendo blindajes adecuados que reduzcan el nivel de radiación que recibe el trabajador aun cuando el equipo esté operando. Bueno, uno de los primeros elementos que hay que tener en cuenta en el control de la exposición ocupacional es lo relativo a la definición de las zonas en el servicio de radiología. Quiere decir, una adecuada delimitación radiológica de las zonas. Recordemos que dentro de las zonas que deben definirse está la zona controlada y la zona supervisada. La zona controlada es toda zona en la que son o pudieran ser necesarias medidas de protección y disposiciones de seguridad específicas para reducir la exposición ocupacional. Por ejemplo, esos son los cuartos o búnker o recintos donde están instalados los equipos de radiodiagnóstico, que puede ser un equipo convencional, un tomógrafo, en fin, cualquier equipo. Limitando el acceso a esa zona, pues se aumenta la distancia entre el trabajador y la fuente de radiación, y como recuerden que la distancia era uno de los elementos fundamentales en la protección radiológica, pues aumentando la distancia reducimos la dosis que pueda recibir el trabajador. La otra zona que es importante definir es la zona supervisada, que es toda zona que ya no está definida como zona controlada, pero en la cual deben mantenerse bajo vigilancia las condiciones en que se ejecuta la exposición ocupacional. Aunque a veces no requieren ninguna medida concreta específica para proteger al trabajador, como puede ser el uso de un delantal plomado o algo así. Quiere decir, muchas veces en estas zonas controladas, pues no se requieren medidas adicionales. Y ejemplo claro de la zona controlada es el panel de control o el panel de mando del equipo del equipo generador de radiaciones ionizantes, que igualmente puede ser un equipo de rayos X convencional, o puede ser un tomógrafo, o puede ser
eh, incluso un equipo odontológico. En cualquiera de las prácticas siempre debe, para garantizar la exposición ocupacional y que ésta se mantenga baja, debe definirse la zona controlada y la zona supervisada. Y además limitar el acceso a esa zona controlada y esa zona supervisada. Eh, Otro elemento importante de la protección radiológica ocupacional es la vigilancia radiológica del puesto de trabajo. Quiere decir, eh, hay que saber tener las radiaciones, ni se huelen, ni se sienten, ni se ven, de manera que hay que tener medidas de los niveles de radiación en los diferentes puestos de trabajo para de alguna forma tener un control de la exposición que tienen los trabajadores en las diferentes áreas en las cuales ellos trabajan. Por eso las metas fundamentales de un programa de vigilancia radiológica del puesto de trabajo es proporcionar un registro de la evaluación de las condiciones existentes de protección radiológica, tanto en las zonas controladas como en la zona supervisada, quiere decir en la zona no controlada, e indicar cualquier cambio inesperado que pueda haber debido a cambios en la carga de trabajo, procedimientos que se realizan, blindajes incluso que puedan verse eventualmente dañados, incluso en lo relativo a la ubicación de los equipos. A veces se sustituyen equipos y cuando se sustituye un equipo, aunque sea del mismo KBE, de las mismas características, la posición en que queda instalado el equipo es diferente y eso afecta los niveles de tasa de dosis que se reciben en la zona controlada y en la zona supervisada. Los blindajes ni se diga. De hecho, hay reportado problemas que han tenido los blindajes porque en países, por ejemplo, que son muy húmedos, el plomo tiende a oxidarse. Y al oxidarse, pues ese polvo se va desintegrando las láminas de plomo y van perdiendo espesor. Y claro, eso en un año no tiene que ver, pero cuando pasan 20 años, pues puede haber una disminución apreciable del espesor de esas láminas de plomo. En otros lugares ocurren corrimientos de las láminas de plomo y, por ejemplo, en puntos específicos, como pueden ser las puertas, pueden ocurrir que con el tiempo eh, el traslape o sobreposición que debe existir entre el marco de la puerta y la puerta en sí, pues se deteriore y hayan fugas de radiación por los marcos de la puerta. Entonces, las metas de la vigilancia radiológica es detectar a tiempo todo eso para corregirlo y reducir la exposición ocupacional. ¿Cuándo debe hacerse una vigilancia radiológica de zona en el caso de radiodiagnóstico? Bueno, antes de que se inicie el funcionamiento de una nueva instalación, debía hacerse una vigilancia siempre radiológica de la zona, porque aunque haya incluso un cálculo de blindaje que diga que el blindaje es suficiente, después la colocación de ese blindaje, la densidad del hormigón, etcétera, o la colocación misma del plomo puede ser incorrecta y puede afectar la capacidad de blindaje de la instalación. Entonces, antes de la puesta en servicio, de la puesta en funcionamiento de la instalación, hay que hacer una vigilancia radiológica de la zona. Segundo, cuando hay cambios en el blindaje de la instalación que puedan afectar los niveles de la exposición en áreas cercanas o colindantes a la instalación. Cambios que a veces pueden ser sutiles. Por ejemplo, no sé, en una pared se hace una abertura para colocar un aire acondicionado de ventana.
Eso puede puede hacerse, pero hay que hacerse en determinadas condiciones, hay que monitorear muy bien, hay que poner una altura por lo menos de 2 metros del piso, um, el aire, para que esto no afecte la protección radiológica de los locales que están circundantes al local donde está instalado el equipo. Y por último, y no menos importante, cuando se ha realizado cualquier mantenimiento o reparación relacionada con el haz primario del equipo de radiología que pueda incrementar los niveles de radiación. A veces durante el mantenimiento, pues se varían determinados parámetros y esto puede aumentar el nivel de radiación. Obviamente esto no hay que hacerlo siempre. Si no se toca esos elementos que puedan variar el haz de radiación, pues no habría por qué hacer una medición después del mantenimiento. Y aún así, y adicionalmente a todo esto, transcurrido cierto tiempo, es muy conveniente también hacer un monitoreo radiológico. Puede ser, por ejemplo, cada 5 años, cada 2 años, una vez al año, dependiendo de las posibilidades que exista de hacer ese tipo de monitoreo en las instalaciones. El monitoreo radiológico debe realizarse con un equipo que sea adecuado para medir radiación pulsada. Recuerden que en radiodiagnóstico utilizamos equipos de rayos X que lo que producen es radiación pulsada, y recuerden que en el módulo 1, cuando hablamos de los diferentes detectores, hablamos que habían algunos detectores que tenían problemas para medir la radiación pulsada, como son los detectores Geiger-Müller. Entonces, para estos equipos es conveniente utilizar fundamentalmente equipos con detectores tipo cámara de ionización. Y al final, en el monitoreo deben establecerse puntos de medición que resulten significativos desde el punto de vista del control de la exposición ocupacional. Por ejemplo, en la puerta en el panel de control del equipo, a 30 centímetros de la puerta de entrada al local, en locales colindantes alrededor del local donde se pueda eventualmente dirigir el haz primario, por ejemplo, es importante hacer el monitoreo, y en corredores de acceso que puedan estar circundantes también a la instalación, donde eventualmente puede dirigirse también el haz primario y por tanto ser importante desde el punto de vista del monitoreo. También es importante eh, que en el caso de los equipos portátiles se garanticen medidas de protección radiológica a base de la distancia, cuando estos equipos se usan con pacientes fuera de recintos blindados, quiere decir, en un cuerpo de guardia o en un local donde existan otros pacientes encamados, ¿no? Y para esos casos, si vamos a trabajar el equipo a menos de 2,5 metros de otro paciente o de otra persona, miembro del público, pues debería proporcionarse delantales plomados a estas personas que no son los pacientes y que pudieran eventualmente estar expuestos. Desde el punto de vista del operador, pues el operador tratará de operar el equipo a la mayor distancia posible. Quiere decir, 2,5 es una referencia. En algún lugar hemos ido y el operador dice, no, no, yo estoy a 2,5 metros y ya aquí no llega ninguna radiación. No es cierto. A 2,5 metros, pues se proporciona un nivel de protección adecuado, pero recuerden que mientras menos sea la dosis que usted reciba, pues mejor será. Y si usted tiene
un mando que le permite extenderse, alejarse más de 2,5 metros, pues sería muy bueno siempre alejarse el máximo posible respecto al equipo. Desde el punto de vista también de la exposición ocupacional, es muy importante el uso de medios de protección individual, cuando estos medios pueden ser importantes, por ejemplo, en la operación de los equipos, de algunos equipos donde necesariamente el trabajador se expone a la radiación que emiten los equipos. Dentro de estos medios de protección individual, fundamentalmente los delantales y los protectores de tiroides son elementos fundamentales que, como ustedes saben, en la mayoría de los casos están hechos de vinilo y que en su interior lo que contienen es una lámina de plomo o un material que sirve como blindaje equivalente. Lo importante es que esos delantales deben tener un espesor equivalente de plomo de 0,25 milímetros si se trabajan en equipos de hasta 100 kb y 0,35 milímetros de espesor equivalente de plomo para trabajarlo en equipos de más de 100 kb. Eso es importante revisarlo y verificarlo en en los medios de protección individual. Y bueno, los delantales de plomo, que a veces son muy pesados, pues bueno, pueden usarse también de forma que contengan menos plomo en la espalda, pero eso es solo aceptable cuando eh, el trabajador se va a exponer siempre desde una postura que está de frente a, a las radiaciones ionizantes que emite el equipo. Si el trabajador ya se exponen en diferentes posiciones, pues puede que estos delantales que no tienen plomo a la espalda no sean adecuados para el trabajo. Otro elemento de blindaje, de protección individual que es importante en algunos equipos, fundamentalmente de fluoroscopía de propósito general, son las pantallas protectoras que pueden estar suspendidas en el pecho, en el techo, o que pueden ser cortinas protectoras de plomo montadas en la propia mesa donde se va a hacer el estudio al paciente. Las cortinas protectoras de plomo oh, son muy importantes para el operador si el tubo de rayos X se coloca encima de la mesa. Y si el operador, el radiólogo o el médico debe estar de pie cerca del paciente durante la realización de un determinado procedimiento. Aunque se diga esto, es importante decir que desde el punto de vista de protección radiológica, la configuración donde el tubo está arriba de la mesa no es una configuración recomendada. Lo más recomendado en estos equipos es que el tubo esté bajo la mesa porque de esa forma se reduce la dosis que recibe el trabajador también por dispersión, por radiación dispersa. Después más adelante vamos a ver que para el tema de la radiación dispersa eh, se refleja, digamos, con mayor intensidad en la dirección en la que ella incide. Quiere decir, desde el punto de vista de la radiación directa, la radiación va en el sentido del haz, pero desde el punto de vista de la radiación dispersa, por ejemplo, si aquí hay un paciente, pues la mayor contribución de la radiación dispersa va a estar en los ángulos que van hacia arriba, hacia donde está el tubo que es el emisor de las radiaciones. Bueno, otro programa de vigilancia
radiológica que es muy importante es el programa de vigilancia radiológica individual, que, que muchas veces se le llama programa de dosimetría, de vigilancia por dosimetría. En realidad, el programa de vigilancia radiológica individual es un poco más que el uso del dosímetro en sí mismo, aunque el dosímetro es muy importante. Y respecto a este programa de vigilancia radiológica individual, se deberá, en primer lugar, definir bien los trabajadores que por su condición de trabajo deben ser vigilados rutinariamente con dosímetro, con el uso de dosímetro. Lo segundo importante del programa es en qué parte del cuerpo debe llevarse el dosímetro. Lo tercero importante es los periodos en los cuales se realizará la lectura del dosímetro, porque si la lectura del dosímetro se hace demasiado tarde, pudiera no ser efectivo el programa para detectar determinadas sobredosis, ¿no? Que eventualmente pudiera recibir el trabajador. También el programa debe definir bien la persona responsable por el recambio o reemplazo de los dosímetros, la forma en que esto se hace, la forma en que los dosímetros se entregan y la forma en que los dosímetros se usan. Y también importante en el programa el procedimiento a seguir ante la pérdida de un dosímetro. Quiere decir cómo actuar ante la pérdida de un dosímetro. Sin duda, uno de los aspectos que muchas veces no se cumple bien tiene que ver con el uso de los dosímetros, dónde se usan los dosímetros y qué tipo de dosímetro se usa. Bueno, lo primero es que si aquí la principal fuente de radiación es la exposición externa y estamos intentando proteger el trabajador, el dosímetro que requerimos aquí es un dosímetro que esté calibrado en la magnitud HP10, quiere decir a 10 milímetros de profundidad, porque queremos fundamentalmente, nos preocupa la radiación que pueda recibir el trabajador a cuerpo entero. Eh, Cuando se lleva un delantal de plomo, un delantal protector, y se usan dos dosímetros, uno de los dosímetros debe estar por debajo del delantal y otro por fuera del delantal. Y la dosis efectiva, quiere decir la dosis que realmente le vamos a asignar al trabajador, se estima por esta sencilla ecuación: 0,5 el dosímetro que está por debajo del delantal más 0,025 el dosímetro que está por fuera del delantal. Y el dosímetro que está por dentro del delantal se utiliza al nivel de la cintura, y el dosímetro que está por fuera del delantal se utiliza al nivel del cuello del trabajador. Y esa es la forma en que se estima la dosis en ese caso. En la mayoría de los casos se usa un solo dosímetro. Bueno, si se usa un solo dosímetro, el dosímetro debe ubicarse debajo del delantal y a la altura del pecho del trabajador. Quiere decir, entre la cintura y las axilas del trabajador. Ahí debe ubicarse el dosímetro y debe ser por debajo del delantal, porque si se pone por fuera del delantal no estaría siendo una referencia adecuada a la dosis que recibió el trabajador. Dentro de la exposición ocupacional, una preocupación siempre es las mujeres embarazadas. Quiere decir, las mujeres ocupacionalmente expuestas que, que detecten estar embarazadas son responsables de notificar su embarazo lo antes posible al titular de la institución. ¿Para qué? Para que se evalúen las condiciones de su
en la que ella trabaja y en virtud de ello se tome una decisión acerca de medidas organizativas para la protección de la trabajadora, el embrión o el feto, dependiendo del estado de gestación en que esté la trabajadora. Eso no quiere decir que automáticamente salir embarazada quiere decir que la mujer tiene que apartarse de la actividad que ella realiza trabajando con radiaciones. Lo que sí debe garantizarse es que la dosis que reciba la mujer en la superficie del abdomen se restrinja a 2 milisieverts durante todo el periodo de embarazo, de manera que se pueda garantizar que el feto va a recibir una dosis durante todo el embarazo que no va a superar 1 milisievert. Recuerden que 1 milisievert era el límite de dosis para el público. Quiere decir, en esencia, lo que se requiere es darle un nivel de protección al feto similar al nivel de protección que se le daría a cualquier miembro del público. Aunque, por supuesto, él está en el vientre de su madre, que es una trabajadora ocupacionalmente expuesta. Si se logra eso, quiere decir que si se evalúa que se puede lograr que la dosis al feto sea menor de 1 milisievert o que la dosis en el abdomen de la madre sea menor de 2 milisievert, no se necesita ningún arreglo administrativo con la trabajadora embarazada. Quiere decir, ella puede seguir haciendo su trabajo normalmente. Por ejemplo, una trabajadora embarazada que realice procedimientos de mamografía, si se evalúa la, la protección radiológica de esos trabajadores y se puede garantizar que la dosis al feto en el abdomen sea menor de 2 milisievert, como ocurre normalmente, no hay por qué separar a esa trabajadora de su puesto de trabajo como licenciada en imagenología que maneja un equipo de mamografía. Claro, lo que sí se debe en esos casos es excluir siempre a las trabajadoras embarazadas de cualquier procedimiento que pueda estar relacionado eh, con un accidente o incidente. Quiere decir, todas aquellas actividades que puedan ser susceptibles de un accidente o un incidente donde la dosis que va a recibir la trabajadora no se puede prever, pues entonces esas actividades sí deben excluirse de que sean realizadas por la mujer trabajadora, y en ese caso tendrá que ir a cumplir otras actividades, que puede ser, por ejemplo, en ultrasonido o en otra área del propio hospital o del propio servicio de imagenología. Pero hay una falsa creencia de que si ya la mujer salió embarazada, la trabajadora ya hay que apartarla de cualquier fotón que pueda existir. No, de todas formas, por vivir en este planeta, recibimos aproximadamente 2 milisievert por año. Y eso no nos los va a quitar nadie. Entonces tampoco tiene mucho sentido. Bien, hasta ahí lo que tiene que ver con la exposición ocupacional. De la exposición al público muy poco habría que decir. ¿Por qué? Porque como aquí los riesgos fundamentalmente están contenidos en los locales donde se encuentran los equipos de radiodiagnóstico, pues 4 medidas muy elementales son las que garantizan la protección radiológica del público. En primer lugar, los blindajes. Por supuesto, hay que garantizar que los blindajes sean adecuados para las áreas de público que puedan estar colindantes, por ejemplo, a este tomógrafo que está en esta imagen. Segundo, la clasificación de zonas y el control de acceso a la zona. Quiere decir, debe estar bien identificada la zona,
como zona controlada, zona supervisada, la señalización que alerta sobre el riesgo por radiaciones y el control de acceso a esa zona. Entonces, básicamente, estas 4 medidas son las que van a garantizar la protección radiológica del público. En cuanto a los blindajes, es necesario evaluar los blindajes para verificar que cumplen con las restricciones de dosis para público, que son diferentes que las restricciones de dosis para los trabajadores. ¿Por qué? Porque el límite de dosis del trabajador es mucho más alto que el límite de dosis de público. Entonces la restricción para el público también tiene que ser mucho más baja. Y hay que prestar especial atención a los locales contiguos donde se ubican los equipos en sí mismos, a las puertas de acceso a esos locales y, por supuesto, a áreas que puedan existir contiguas a esos locales. Fundamentalmente, no olvidar que la representación en 3 dimensiones que tiene el servicio de radiología. Hay que mirar siempre qué existe arriba del servicio de radiología y qué puede existir debajo del servicio de radiología, porque esto, tanto abajo como arriba del servicio, también hay miembros del público que requieren protección desde el punto de vista de la protección radiológica. Bueno, y la última parte la vamos a dedicar a los requisitos que tienen que ver con la exposición médica, que sin duda es la exposición más compleja en cualquiera de las prácticas médicas, la exposición médica. ¿Y qué cosa era la exposición médica? Bueno, la exposición médica, recuerden que era la exposición que sufren los pacientes en el curso de su procedimiento radiológico, la exposición que sufren los acompañantes de los pacientes o las personas que prestan confort a los pacientes y las personas que se someten a procedimientos de investigaciones médicas que también requieren una protección. Esos son los 3, digamos, actores que están dentro de la exposición médica. Sin duda, el que más llama la atención es el paciente. Entonces, para garantizar la exposición médica de los pacientes, es importante velar por la justificación de la exposición. Es importante velar por la optimización de la exposición, que hay cosas que están relacionadas con el diseño de los equipos, pero que hay otras que están relacionadas con los procedimientos operacionales que se realizan en los diferentes equipos. Hay otro aspecto que tiene que ver con la calibración de los equipos o de las fuentes de radiación. Otra que tiene que ver con la observancia de determinados niveles de referencia diagnóstica, es decir, los pacientes no tienen límite de dosis, pero sí hay niveles de referencia diagnóstica que nos sirven un poco para evaluar cómo está la optimización de la exposición médica. Y bueno, dentro de ello se necesita determinadas medidas para la aceptación y puesta en servicio de los equipos que se utilizan y para la garantía de calidad en el uso de esos equipos y determinadas medidas para garantizar la restricción de dosis de de las personas que prestan confort o bienestar a los pacientes y de los que participan en programas de investigaciones biomédicas. Bueno, examinemos cada uno de estos aspectos. En primer lugar, la justificación. En cualquier servicio de radiología debe existir un procedimiento para estandarizar el proceso de justificación. Quiere decir, para que no ocurra que se realicen procedimientos no justificados. Y ese procedimiento debe incluir el uso de protocolos que indiquen claramente cuándo un procedimiento debe realizarse o no, o si no debe realizarse.
Quiere decir, los protocolos generalmente son claros al definir para qué se requiere un determinado procedimiento. Hay que hacer una evaluación de la pertinencia y la necesidad del procedimiento respondiendo preguntas que son básicas y que muchas veces se obvian. La primera pregunta que siempre debíamos hacernos ante la prescripción de un determinado procedimiento y la realización de un determinado procedimiento es si se han hecho estudios anteriores o procedimientos anteriores que puedan ser relevar información importante que descarte la necesidad de volverlo a hacer. Y esto es algo crítico porque muchas veces los médicos prescriptores, por ejemplo, un paciente viene con una tomografía hecha en otro hospital y el médico prescriptor no le da crédito a los resultados de ese estudio y le indica otra tomografía al paciente, cuando probablemente viendo la tomografía, los resultados de la tomografía realizada anteriormente, le ahorra una dosis importantísima al paciente, porque ya sabemos que en un estudio de tomografía las dosis pueden ser importantes. Y ese es un ejemplo típico de las cosas que nos ocurren. Y lo primero que debíamos preguntarnos, ¿usted ya se hizo una tomografía? ¿Tiene los resultados de la tomografía? En fin. Lo otro, hay que evaluar si realmente es necesario el estudio. Quiere decir, si el estudio va a dar una información relevante desde el punto de vista del diagnóstico que se va a hacer el paciente. Hay veces que los pacientes ya tienen el diagnóstico bien claro y de todas formas le indican una tomografía o de todas formas le indican un rayo X de tórax. ¿Qué va a aportar? Si ese estudio no va a aportar nada, pues entonces el estudio no se justificaría. La tercera pregunta ¿es necesario realizarlo ahora? En el sentido de que a veces hay estudios que realizarlo en un determinado momento no va a aportar ninguna evidencia. Por ejemplo, pasaron una determinada enfermedad respiratoria. Se le hizo un rayo X de tórax. Hay que dar el tiempo prudencial para indicar un nuevo rayo X de tórax dependiendo de la evolución clínica del paciente. Porque si la evolución es a que el paciente ha tenido una mejoría, todos sabemos que, y los médicos lo saben mejor, mucho mejor que nadie, que la evolución clínica es anterior a que en el estudio de rayos X de tórax pueda verse una diferencia apreciable respecto al estudio anterior. Entonces muchas veces se hace el estudio cuando no es el momento indicado. Por eso es tan oportuna esta pregunta de si es necesario realizarlo ahora. La otra pregunta importante ¿es esta la mejor investigación para responder al problema clínico que tenemos? Quiere decir, hay muchas veces que se usa, por ejemplo, una tomografía para detectar una hernia discal cuando se sabe que al final, muchas veces, eso termina en la realización de una resonancia. Entonces, ¿para qué le vas a hacer la tomografía? Que le va a dar radiaciones, una dosis alta al paciente. Si finalmente para hacer el diagnóstico conclusivo vas a requerir una resonancia, que es mejor para ese tipo de patología, pues vete directamente a la resonancia y no le des la dosis por la tomografía al paciente. Y a veces, lamentablemente, ocurre eso, que se hacen los dos estudios. Y lo otro importante que en la justificación se debe evaluar es que se ha explicado el problema clínico al médico ejecutor del procedimiento. Quiere decir, el médico ejecutor del procedimiento, el radiólogo, tiene claro por qué se le envía un procedimiento radiológico a un paciente
determinado? Bueno, porque si no lo tiene claro el médico, radiólogo, probablemente la evaluación que haga el radiólogo del estudio pueda no hacer foco a un problema clínico en particular, que es muy característico del estudio. Entonces, por eso es importante que eso también se haga. Después que se respondan estas 5 preguntas, entonces, si en todos los casos es sí, es que un estudio debía ser justificado. Claro, entiendo que muchas de estas preguntas son para los médicos prescriptores, pero son también para los médicos radiólogos, que tienen que de alguna forma constituirse como en una contraparte de los médicos prescriptores, explicándoles todos los problemas, porque son los médicos radiólogos los que mejor conocen el tema. Bueno, otro elemento importante de la justificación es que para la justificación de los procedimientos deben considerarse medidas particulares en el flujograma de trabajo del servicio de radiología, de manera que, por ejemplo, exista la posibilidad de que un médico radiólogo pueda evaluar de conjunto con el médico prescriptor cuando un estudio pudiera eventualmente parecer que no está justificado. Esa posibilidad debía estar ya sabemos que la mayoría de los estudios los indica el médico prescriptor y llegan directamente al licenciado en imagenología, y la mayoría se justifican, pero en algún caso que pudiera no justificarse, debía existir esta vía mediante la cual el médico o radiólogo lo evalúe de conjunto con el médico prescriptor. Lo otro importante, debe quedar clara la responsabilidad y supervisión del médico radiólogo en el ámbito de su competencia en la aceptación y realización de un procedimiento radiológico. Al final, recuerden que la norma UE 100 dicen que es el médico ejecutor del procedimiento radiológico el que debe realizar esta supervisión. Y para ayudar a esto es muy recomendable utilizar guías de indicaciones para la correcta solicitud de las pruebas de diagnóstico por imágenes. Y hay guías internacionales que son muy buenas para eso. Están las que ha emitido la propia Organización Mundial de la Salud, y está la publicación Protección Radiológica 118 de la Comunidad Europea, que da pautas muy buenas para la correcta solicitud de los estudios diagnósticos que se hagan en radiodiagnóstico. Hay dos grupos de pacientes que se le llaman pacientes especiales, que requieren una evaluación particular cuando se va a justificar el procedimiento. Unos son las mujeres embarazadas y otros son los niños. Para las mujeres embarazadas se requiere que existan procedimientos para determinar si una mujer en edad fértil está embarazada. Y en esto lo más común es que existan señalizaciones en los servicios de radiología que digan, si usted piensa que puede estar embarazada, dígalo a su médico, etcétera, etcétera. Pero de todas formas, un procedimiento puede incluir, por ejemplo, que el radiólogo, el licenciado en imagenología o el radiólogo, pregunte directamente a la mujer si está en edad fértil sobre la posibilidad de que esté embarazada. En principio, cualquier mujer en edad fértil, al menos que se demuestre lo contrario, puede estar embarazada. El embarazo no excluye totalmente la realización del procedimiento. Muchas veces, y esto es un error muy común, se detecta que la mujer se hizo un procedimiento y después detecta que está embarazada, y la opción más viable que se ve siempre es interrumpir el embarazo, cuando en realidad
la mayoría de los procedimientos de radiodiagnóstico pues no dan dosis al feto que sean significativas como para justificar la interrupción del embarazo. Solo en casos particulares donde se pueda, por ejemplo, tomografía de abdomen y pelvis, pudiera dar dosis eh, suficientemente elevadas, pero en general, por ejemplo, un rayo X de tórax, la dosis que da al feto o al embrión es insignificante. Sin embargo, aún así a veces se opta por interrumpir el embarazo porque no se dan suficientes elementos y no se conocen bien las dosis que aportan estos tipos de estudios al embrión y al feto. Y en el caso de los niños, siempre hay que tener un mayor rigor a la hora de realizar los procedimientos. Rigor que está desde la colimación del, del, del haz de radiación, es fundamental. Vean aquí un malísimo ejemplo, como irradian prácticamente todo el cuerpo del niño innecesariamente cuando iban a realizar un estudio, incluyendo gónadas y todo eso. Eh, pero también puede ser en cuanto al uso o no, el no uso de la rejilla, por ejemplo, el kilovoltaje, la selección de un kilovoltaje y miliamperaje adecuado para el estudio, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pues en el caso de los niños, siempre que se vaya a indicar el estudio y antes de hacer todo ese proceso de optimización, hay que estar claro de que el estudio es un estudio que se justifica plenamente, porque los niños, por vivir más tiempo y por por ser niños y tener células que se reproducen más rápidamente, pues son más susceptibles a los efectos estocásticos, a los cánceres, por ejemplo, radioinducidos que eventualmente pudieran ocurrir. Entonces hay que justificarlo siempre muy bien. Por supuesto, en la mayoría de los casos se justifica porque le va a salvar la vida al niño, pero siempre hay que mirarlo con mucha cautela. Desde el punto de vista de la optimización, lo primero tiene que ver con digamos, con el diseño de los equipos que vamos a utilizar. Los equipos que vamos a utilizar tienen que ser equipos que cumplan con la normativa internacional. Ya lo hemos visto también en otras partes del curso, de que hay normativa de la Comisión Electrotécnica Internacional para el diseño de los equipos que vamos a utilizar. Si de hecho el equipo no es bueno, no se va a garantizar ninguna optimización. Si es un equipo ya que no cumple con esta normativa, no va a garantizar ningún requisito de optimización. Después, en cuanto a la optimización, hay un grupo de aspectos generales que son importantes. El primer aspecto importante es que el nivel de calidad de imagen debe ser suficiente para el diagnóstico y eso lo determina el médico radiólogo. Quiere decir, no, como ya he dicho anteriormente, el nivel de calidad de imagen de un estudio no tiene que ser la mejor fotografía, tiene que ser la imagen adecuada para el médico radiólogo de manera que él pueda hacer una buena evaluación del estudio. Lo segundo es que el volumen o el área de paciente que se expone debe limitarse estrictamente al interés clínico. Y ahí es muy importante la colimación que se haga del haz de radiación o el área de estudio, por ejemplo, en el caso de una tomografía. Se debe asegurar la cooperación del paciente para lograr una imagen de calidad. Quiere decir, parte de la optimización es que el paciente, se le explique bien al paciente cómo se realiza el estudio y las medidas y la forma en que él tiene que actuar durante la realización del estudio para que el estudio sea de mejor calidad. Y eso es particularmente relevante en el caso de los niños, ¿no? Que es más, que no entienden. Y a veces, pues bueno, se necesita la colaboración de los padres
que en ese sentido actúan como confortadores, ¿no? Eh, para cada modalidad de estudio radiológico hay siempre una combinación de parámetros o factores que pueden ser ajustados en función de lograr una adecuada calidad de imagen con la menor dosis al paciente posible. Siempre garantizando lo primordial, que es la calidad de imagen, pero con la menor dosis posible al paciente. Deben existir procedimientos operacionales que permitan a los tecnólogos seleccionar los parámetros adecuados, quiere decir cuál es la técnica radiológica que va a realizar en cada caso, eh, de manera que se garantice la calidad de imagen y se reduzca la dosis que se va a dar al paciente. Definición de parámetros adecuados para el estudio incluye, bueno, ya sabemos, distancia foco-piel, porque recuerden que mientras más cerca está el foco del paciente, mayor es la dosis que le va a dar al paciente, mientras más cerca está el tubo. Combinación de parámetros adecuados de kilovoltaje y miliamperaje. En el caso de los equipos que se puede seleccionar el tiempo, bueno, el tiempo de exposición que sea el más corto posible, el uso o no de la rejilla antidispersora. Recordemos que los pacientes que son muy delgados, los niños, pues la rejilla antidispersora no se justifica en la mayoría de los casos y entonces conviene realizar el estudio retirando la rejilla antidispersora y por supuesto la adecuada colimación de las para reducir el volumen irradiado y mejorar también la calidad de la imagen. También para la optimización se pueden utilizar determinados dispositivos cuando sea apropiado, protectores que pueden ser protectores de órganos radiosensibles como la gónada, cristalino del ojo, las mamas, tiroides, dependiendo del paciente en particular y de el tipo de estudio que vaya a realizarse. En el caso de la optimización del estudio de las mujeres embarazadas, se deben evitar los estudios de radiología del abdomen y la pelvis de las mujeres embarazadas y posiblemente o que posiblemente estén embarazadas, a menos de que por supuesto o haya que realizarlo para salvar la vida de la paciente, no sé, un accidente automovilístico, un trauma, etcétera, pues hay que hacer el estudio porque lo que está en juego también es la vida de la paciente. La responsabilidad primordial por identificar esta paciente es del médico prescriptor y el personal de radiología, tanto el tecnólogo como el médico radiólogo, son como una defensa en profundidad para evitar que se realicen estudios a mujeres embarazadas. Pero ya desde que el médico prescriptor prescribe el estudio, debe evaluar la posibilidad de que la paciente esté embarazada y se deben tener procedimientos apropiados y medios para identificar a todas las mujeres que pudieran estar embarazadas, como las famosas estas señalizaciones como de este tipo que se ubican en los servicios de radiología. Algunas recomendaciones particulares para los diferentes tipos de equipos que se utilizan en radiodiagnóstico, referidas a los aspectos operacionales de la optimización. Al desarrollar protocolos se deben considerar muchos factores técnicos que pueden influir en la calidad de imagen y en la dosis del paciente. Cuando los equipos dispongan de sistemas de control automático de exposición, estos deberán estar debidamente calibrados y se deben utilizar adecuadamente.
Para sistemas digitales, los operadores deben comprender bien cómo funcionan los sistemas digitales y los parámetros que involucran en estos sistemas digitales, por ejemplo, el índice de exposición. Los equipos móviles y portátiles suelen producir imágenes de menor calidad y solo deben utilizarse para exámenes que sean necesarios y que imposibiliten trasladar a los pacientes a una unidad fija. Esto es una cosa muy importante. Muchas veces se hacen estudios que lógicamente no tienen una buena calidad porque se realizan con un equipo móvil, un equipo portátil, eh, y simplemente el paciente pues no está tan mal como para no trasladarlo y hacerlo en una unidad fija, pero puede resultar un poco más cómodo hacerlo en un cuerpo de guardia o algo así. Y eso es una mala práctica que no debía ser, porque hay lesiones que pueden detectarse claramente en las unidades fijas que tienen mejores condiciones que un equipo portátil o móvil no pudiera no detectar convenientemente. Y bueno, el paciente debe estar correctamente posicionado e inmovilizado y recibir instrucciones claras sobre el estudio que va a realizarse en su caso particular. En tomografía, bueno, al desarrollar los protocolos de tomografía se debe considerar igualmente muchos factores que influyen en la dosis que se va a dar al paciente. Ya sabemos, KB, corriente del tubo, espesor de corte, longitud total de escaneo, etcétera. Son parámetros que influyen mucho en la dosis que se va a dar al paciente. Se debe prestar especial atención al desarrollo de protocolos para niños adaptados al tamaño corporal y a la edad de los niños, quiere decir evitar usar protocolos de adultos en niños. La presentación de imágenes mejoradas por los algoritmos de reconstrucción pueden permitir usar protocolos de menos dosis en determinados tipos de estudios. Quiere decir, hay estudios que se puede con un protocolo de baja dosis y con la manipulación de los algoritmos de reconstrucción obtener una imagen adecuada para el interés diagnóstico que se tiene. Se debe lograr la posición adecuada del paciente dependiendo del tipo de estudio. Por ejemplo, un estudio de tórax, de tomografía, debe hacerse con ambos brazos levantados, en fin, en determinadas condiciones y eso debe estar contemplado en los protocolos clínicos que se usen para los estudios. Debe evitarse irradiar el cristalino del ojo dentro del haz principal en el caso de tomografía. Y para algunos estudios de tomografía cardíaca o angiografía por TAC, se debe considerar el uso de software para controlar la adquisición con respecto a la señal de un electrocardiógrafo para garantizar la calidad de esos estudios. Bueno, además de todos estos aspectos operacionales, también es importante que los equipos estén bien calibrados. No se puede optimizar si los equipos no están bien calibrados. Y la calibración de los equipos es una responsabilidad que se asigna a un físico médico o un experto cualificado. Después de la calibración inicial, deben realizarse también calibraciones periódicas dependiendo con una frecuencia que dependerá de la complejidad del equipo radiológico utilizado. No es igual un equipo de tomografía que un equipo de propósito general, de rayos X de propósito general. Aquí les dejo algunos parámetros que son magnitudes que son de interés en los diferentes tipos de equipos. Como ustedes no son físicos ni nada de eso,
pues no vamos a profundizar en ello, simplemente como cultura. Y bueno, lo otro importante es que la instrumentación que se usa en la calibración de los equipos debe a su vez estar calibrada por un laboratorio de calibración y recalibrarse a intervalos apropiados. Se requiere que ese laboratorio ofrezca una calibración que sea trazable a un laboratorio primario de calibración dosimétrica y bueno, cuando en el país no exista la posibilidad de hacer eso, lo más conveniente es entonces hacer calibraciones cruzadas entre equipos, porque bueno, siempre estos equipos cuando se suministran con un certificado de calibración del fabricante, entonces haciendo calibraciones cruzadas entre los equipos que tienen el certificado vigente y los equipos que ya lo tienen vencido, pues puede arribarse a conclusiones respecto a, a- al estado técnico de los equipos que se utilizan en las calibraciones. Otro elemento importante tiene que ver en el control de la exposición médica, tiene que ver con la dosimetría de los pacientes. Quiere decir, si bien en radiodiagnóstico no se hace una dosimetría particular para cada paciente, sí debe hacerse estudios que permitan determinar las dosis típicas que reciben los pacientes para los diferentes procedimientos radiológicos realizados. Me remonto ahora a la clase donde vimos el accidente en tomografía que ocurrió en una clínica de Estados Unidos durante el uso de un protocolo determinado de tomografía de cerebro que no había sido verificado en la práctica las dosis típicas que recibían los pacientes. Entonces, siempre deben tenerse una evaluación de las dosis típicas que aporta cada tipo de estudio que usted realiza con el equipo que usted tiene. El conocimiento de las dosis típicas en una instalación permite también comparar esas dosis típicas con niveles de referencia que están publicados internacionalmente y estos niveles y un poco evaluarnos cómo está nuestro equipamiento respecto y nuestros protocolos respecto a cómo se hace en otros países y hay varias publicaciones de dosis de niveles de referencia diagnóstico internacionalmente, incluso en la región, hay estudios sobre eso. Y no olvidar que el término dosis típica es un promedio de una muestra representativa de pacientes de un tamaño normal. Obviamente, si el paciente es un paciente mucho más grueso, etcétera, pues las dosis que va a recibir tienen que apartarse de esas dosis típicas y habrá que poner parámetros para la técnica radiológica en particular que difieran significativamente de las dosis típicas. Pero hay que saber tener una idea por dónde están nuestras dosis típicas y compararnos con cómo se hace en otros países. Bueno, después hay que decir que todo equipo de radiodiagnóstico debía pasar siempre un proceso de pruebas de aceptación y puesta en servicio. Las pruebas de aceptación las realiza el fabricante y las pruebas de puesta en servicio debía realizarlas un experto cualificado, alguien que mida con más rigor los parámetros dosimétricos del equipo y genere como una línea base sobre la cual se compararía el equipo cuando se realicen las pruebas de control de calidad. Quiere decir, usted al final, cuando realice una prueba de control de calidad, tiene que decir pasa o no pasa. Quiere decir, el equipo cumple o no cumple. Bueno, la línea base de qué cumple o qué no cumple es la que se determina durante la puesta en servicio. Hablando precisamente de los controles de calidad,
los equipos deben someterse a un programa de control de calidad que contemple pruebas periódicas, pruebas después de mantenimientos importantes y y esas pruebas deben realizarse en correspondencia con protocolos internacionalmente aceptados. Aquí, por ejemplo, les muestro un protocolo que está libre en Internet, que es el protocolo del Organismo Internacional de Energía Atómica, el TEDOC 1958, que es un documento que contempla los diferentes tipos de pruebas que deben hacerse y la prioridad, la periodicidad con que deben hacerse las pruebas de control de calidad en los diferentes tipos de equipos. Hay equipos que las pruebas son mucho más espaciadas en el tiempo. Hay equipos como los de tomografía que requieren controles de calidad un poco más rigurosos y pruebas más digamos, más constantes. Finalmente, hablar del tema de las restricciones de dosis. Las restricciones de dosis a los cuidadores o confortadores, que estos pueden ser, por ejemplo, los padres cuando se le va a hacer un estudio radiológico a su hijo. Bueno, pues esa persona debe garantizarse que la dosis que reciba nunca sea superior a 5 milisievert por todo el estudio que se realiza, durante todo el tiempo que él se presta como confortador del paciente. Por supuesto, ello implica elaborar protocolos con medidas para optimizar la dosis a este cuidador, que puede ir desde el uso de medios de protección hasta la distancia, no introducir sus manos en el haz de radiación, etcétera, etcétera. Determinadas medidas que habría que orientar a ese cuidador. Todo cuidador debe saber que eso tiene un riesgo, que esa dosis tiene un riesgo. En el caso de los padres, no normalmente asumen ese riesgo porque lógicamente por el bienestar de su hijo asumen ese riesgo. Y en el caso de los voluntarios que participan en investigaciones biomédicas, también deben recibir un nivel de protección que como mínimo sea equivalente al que recibiría cualquier paciente, pero siempre bajo determinadas restricciones de dosis que actúan como niveles de referencia en este caso y que son aprobadas por un comité de ética que de alguna forma está de acuerdo que esta persona, este voluntario, la exposición que va a recibir no va a provocar en él un daño significativo a su salud. Bueno, hasta aquí lo que vimos en la clase de hoy. Recordar como conclusiones que la seguridad de la práctica de radiodiagnóstico se basa en el cumplimiento de requisitos de la exposición ocupacional médica y del público. Todos estos requisitos deben cumplirse, que el control de la exposición ocupacional requiere evaluar y organizar temas como la delimitación de zona, la vigilancia radiológica del puesto de trabajo, la vigilancia radiológica de zona, los procedimientos de trabajo, etcétera. El control de la exposición del público, que se basa fundamentalmente en medidas de diseño, señalización y delimitación de zona también, y que el control de la exposición médica, que es la mayor preocupación dentro de esta práctica, pues debe contemplar todos los aspectos de justificación y optimización de los procedimientos, de manera que los pacientes puedan obtener un beneficio de los procedimientos sin que se comprometa digamos, la seguridad del paciente y los efectos dañinos que las radiaciones eventualmente pudieran causar en los pacientes. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Hola, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería consultarle sobre usted habló del tema de las mujeres que embarazadas en el servicio. Sí, Decía que se debe garantizar que la madre no tuviera una dosis mayor a 2 milisievert en el abdomen.
Así es. O sea, se hace algún protocolo como para establecer qué tareas puede Exacto, realizar. tiene que partir de una evaluación de esa dosis, de la dosis que recibe la persona en el abdomen. En muchos lugares, por ejemplo, conviene colocar un dosímetro en el abdomen de la trabajadora con el objetivo de que, porque recuerden, estos 2 milisievert están concebidos sobre la base de que se sabe que si el abdomen de la trabajadora recibe menos de dos o menos de dos, pues el feto que está dentro a una determinada profundidad de la trabajadora, en el cuerpo de la trabajadora, va a recibir menos de uno. Y uno es el límite para públicos. Recuerden que es el límite para públicos. Entonces, a veces, una medida es colocar directamente un dosímetro en el abdomen de la trabajadora. Además de su dosímetro individual, ella lleva uno en el abdomen. Ahora, si la evaluación que se haga de la dosis, el histórico que se tiene, la evaluación que se haga a través de un monitoreo del puesto de trabajo, considerando las horas que ella trabaja, el número de pacientes, etcétera, arroja que la trabajadora nunca va a llegar a 2 milisievert en el abdomen, pues no hay ni siquiera necesidad de poner ese dosímetro en el abdomen de la trabajadora. Pero bueno, eso hay que demostrarlo. Primero que todo hay que demostrarlo a la trabajadora para que esté tranquila la trabajadora, porque lógicamente ella estará preocupada por, por Lo- su, por su embarazo, ¿no? claro. Todo ese estudio se tendría que realizar antes que la trabajadora En declare. ese estudio hay que realizarlo inmediatamente que la trabajadora declara que está embarazada. Y eso sí es un deber de la trabajadora. La trabajadora tiene el deber de declarar que está embarazada inmediatamente que lo sabe. Y a partir de ahí, el responsable de protección radiológica o un experto cualificado o algo así hace mediciones, hace esa estimación de dosis y demuestra que efectivamente ella no va a recibir en ese puesto de trabajo más de 2 milisievert en el abdomen. Entonces no hay que hacer nada. La trabajadora puede seguir trabajando perfectamente en ese puesto de trabajo. Ah, ¿qué sucede? Por ejemplo, una trabajadora que sea, no sé, que trabaje en un blog en intervencionismo, pues Claro, obviamente puede recibir más de 2 milisievert. Cuando hagan la evaluación, bueno, entonces ahí esa trabajadora hay que tomar medidas organizativas y moverla a otro puesto de trabajo donde se garantice que no se reciba dosis mayores de 2 milisievert en el abdomen. ¿Se entiende? digo, sí, sí. Yo pensaba, digo, capaz sería conveniente, no sé, como idea. O sea, realizar el estudio antes, como tener ya un protocolo preestablecido Bueno, para también, acá. a ver, también una parte una parte que es responsabilidad del responsable de protección radiológica es tener una evaluación de las dosis de cada puesto de trabajo. Y eso, como usted dice, debe hacerse a priori. Pero bueno, siempre que una mujer declara que está embarazada, merece una consideración particular y hacer una evaluación particular antes de decirle si te puedes quedar en tu puesto de trabajo. Hay que ser, por ejemplo, si la trabajadora, por ejemplo, en determinadas prácticas, por ejemplo, voy a poner un caso que no es de de diagnóstico, pero para ejemplificar. Por ejemplo, en radioterapia, si la trabajadora en el panel de control del equipo de radioterapia recibe menos de 2 milisievert, pero ella eventualmente tiene que entrar al local donde está el equipo y pudiera en un accidente recibir más de 2 milisievert, entonces esa trabajadora igualmente habría que buscarle una solución organizativa para que pueda seguir trabajando. ¿Se entiende? Es una Sí, sí, evaluación que hay sí, que hacerla caso por caso. claro, claro. Igualmente, de todos modos, hablando de la parte de radiodiagnóstico, por ejemplo, un servicio de radiografía convencional, igualmente.
habría que buscar la forma de que la trabajadora va a seguir trabajando, de garantizarle que no va a llegar a esa dosis. O sea como una prueba o digo Exacto, porque siendo con una evaluación y un monitoreo. Por eso hablamos del monitoreo, ¿no? El monitoreo también puede ser útil en esos casos, el monitoreo con un equipo de medición. Usted mide con el equipo en este puesto de trabajo cuánto es que usted recibe por cada procedimiento, cuántos procedimientos usted hace a la semana, cuántas semanas al año usted trabaja y en función de eso usted puede estimar la dosis. Yo en este curso, yo no he profundizado en ese tipo de estimación de dosis porque esa es una tarea que le corresponde a los expertos en física médica o a los responsables de protección radiológica. Nuestra unidad hizo un curso para responsables de protección radiológica, donde se evalúa con más detalle este tipo de herramientas que necesita tener en mano la persona responsable para hacer este tipo de evaluación. claro que sí. Bien. Chico, en el caso sí que yo hablando de una institución pequeña, vamos a decir que capaz que no tengan la infraestructura o el equipamiento para realizar el monitoreo justo en el momento que una trabajadora declara que está embarazada o que tiene sospecha de estar embarazada, digo, hacer todo el estudio de la Claro, dosis, eso puede llevar a veces meses capaz. claro. Digo, en el caso de que la institución no tenga los recursos para hacer el estudio en un momento y no tenga alguna investigación previa que garantice esa dosis, o sea, se podría justificar, o sea, de comer, de apartar a la trabajadora. Seguro, seguro, usted tiene 100% razón. Si usted no le puede demostrar a la trabajadora que efectivamente su dosis es baja, usted tiene que buscar una solución alternativa y apartarla. O sea, Claro, es muy bueno lo que usted dice y muy importante, porque esto no se trata de no sigue trabajando ahí, yo después voy a evaluar tu dosis o algo así, porque después puede ser tarde. Usted tiene que claro. demostrarlo en ese momento. Y si usted no tiene la capacidad para demostrarlo en ese momento, usted tiene que reubicar entonces a la trabajadora. Ah, perfecto. Es bueno tener esos detalles, claro. A mí como hombre no me va a pasar, pero digo, si Claro, algún compañero le puede pasar algo, tener esa información de cómo actuar en ese caso, o de así mismo es. los derechos que tiene cada trabajador. Así mismo es. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Cruz, una pregunta. Sí. Con respecto a la zona supervisada, ¿qué tipo de controles tiene que tener? O sea, para diferenciarla de una zona que no sea supervisada. Para una zona de libre, de acceso libre, dice usted. Sí, Exacto, sí, debe. Igual que la zona controlada. Dice zona controlada, no acceda, no se puede entrar, símbolos radioactivos y eso. La zona supervisada tiene que tener también un letrero. Prohibido el acceso, zona controlada. Lo único es que los niveles de las medidas de seguridad que usted va a implementar en la zona controlada son menores que los niveles de las medidas de seguridad que usted implementa en la zona controlada. Pero las dos zonas tienen que tener señalización y tienen que tener limitación de acceso. No es que cualquier persona que entre al hospital pueda llegar, porque incluso la zona controlada, la zona supervisada, aunque los niveles de radiación son bajas, es muy importante controlar el acceso porque ahí es donde está el tecnólogo. Si en cualquier momento, o el licenciado en imagenología, si ahí está accediendo a las personas continuamente, preguntándole cosas, ¿cuándo es mi estudio, esto y lo otro? Lo más probable es que el tecnólogo cometa errores en los procedimientos. Entonces, el control y la limitación de acceso es bueno no solo por la parte radiológica, sino también por la viabilidad de los procedimientos. claro. ¿Se usa algún dosímetro o no en la zona supervisada?
En la zona supervisada dependerá de las funciones que realiza el trabajador. Por ejemplo, puede ser que el trabajador, puede ser que, y de los niveles de dosis que recibe el trabajador. Por ejemplo, si el licenciado en imagenología entra donde está el equipo, coloca a los pacientes eh, y después regresa a la zona controlada, a la zona supervisada, el dosímetro de él puede estar justificado no solo por la dosis que recibe en la zona supervisada, sino por la dosis que recibe en la zona que eventualmente pudiera recibir en caso de un incidente en la zona controlada. ¿Me entiende? Ahora, por ejemplo, digamos no sé, una persona que, que no entra nunca al local donde está el equipo, trabaja, por ejemplo, el radiólogo trabaja mirando las imágenes la zona supervisada, pues él no tiene obligatoriamente que tener un dosímetro. Dependerá del nivel de la dosis que él va a recibir en el lugar donde él realiza su trabajo. Eh, igual esto está en el curso de protección radiológica de los responsables, ¿no? Porque es un tema que son los responsables los que tienen que definir quién usa y quién no usa dosímetros. Pero en la mayoría de los casos se recomienda que todo trabajador que pueda recibir al año por exposición normal, por su trabajo normal o por exposición accidental, más de 2 milisieverts, que es un décimo del límite de dosis, el límite es 20, 2 milisieverts sería un décimo, pues ese trabajador debía ser controlado con dosímetro directamente. Si el trabajador por ninguna de las dos, si usted demuestra que el trabajador por ninguna de esas dos vías puede recibir más de 2 milisieverts, pues usted no necesita darle dosímetro. Eso no quiere decir que él no sea un trabajador ocupacionalmente expuesto. Él sigue siendo un trabajador ocupacionalmente expuesto. Simplemente que él no recibe dosis tan altas como para justificar llevar un dosímetro. Porque el dosímetro tiene un costo, por supuesto. Lo más cómodo es ponerle dosímetro a todo el mundo. Muchas veces los dosímetros salen 0, 0, 0, 0 de por vida y usted sabe que esa persona nunca va a recibir dosis, pero de todas formas le dejan puesto el dosímetro. No sé Muy si bien, me muchas explico. gracias. Sí, se entendió, sí. Gracias. Profesor, Sí, respecto a esto que estaba comentando recién, entonces usted dice que, vamos a decir, por normativa, si un trabajador estaba en un área o se garantiza de que no va a recibir una dosis mayor a dos milisieverts por año, me dijo, sí, en ese caso o sea, se justificaría que no llevara un dosímetro ese sí, trabajador. pero subrayo por exposición normal o accidental incluye el hecho, porque usted me pudiera decir, yo llevo muchos años trabajando en tomografía, por ejemplo, y nunca he recibido 2 milisieverts. Por lo tanto, yo no necesitaría dosímetros. Sí, pero si ocurre una exposición accidental y usted se queda dentro del local del tomógrafo, pues eventualmente usted pudiera recibir más de 2 milisieverts. Entonces usted lleva el dosímetro no solo por la dosis o en exposición normal, sino por la dosis en situaciones de accidente que eventualmente pudiera recibir. ¿Se entiende? Sí, Ahora, sí, claro. si en las dos condiciones usted nunca va a recibir, usted demuestra que en ninguna de las dos condiciones usted va a recibir nunca más de 2 milisieverts, pues usted puede no justificar no utilizar el dosímetro. Claro, claro, hay que tener en cuenta entonces la tarea que realiza el trabajador también. Exactamente, exactamente. Hay Claro, que evaluar cada tipo de trabajador. claro. Un administrativo, por ejemplo, no tendría por qué estar en la sala del tomógrafo. Claro que sí. Por lo tanto, él pudiera no requerir dosímetro.
y Seguro. justificarlo y efectivamente no requiere dosímetro. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Déjame ver que tengo aquí una pregunta en el chat. Mm, no sé, no, parece que no, todo bien. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, gracias. No estaríamos, déjame, recuerden, a ver, creo que había otra pregunta. No, gracias. Recuerden, nos estaríamos viendo esta próxima semana, no, este próximo lunes, no, el lunes 26 para la última clase del curso. Y acordaríamos posteriormente la fecha de realización del examen. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias y que tengan muy buenas tardes. Nos vemos el 26 entonces.